Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos. El día de hoy, miércoles 20 de julio del año 2022, estamos aquí con mucho gusto en su espacio de conversación. No cualquiera, no es cualquier conversación, la conversación que armamos cotidianamente los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y como decía hace un momento, en su espacio, que es Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucha alegría, sin lugar a dudas, por eso comenzaba yo hace un momentito con una sonrisa porque me ganaba la risa. Después de que ayer, si estuvieron con nosotros, querido público, estuvieron al tanto de que, bueno, con el fundamento de lo trabajado en las últimas semanas, pero no solo, sino también vicisitudes de las cuales han estado, doy por hecho, enterados, querido público, principalmente lo concerniente a el achuchón, como dice la doctora Heiser, el achuchón que fue el COVID, la doctora, pero pues también fue como una oleada de COVID en los colegas del Centro de Investigación, nuestra colega Valeria Reyes, Giselle Mendoza. Bueno, fue una oleada, golpeó, me parece también Gabriela Dartis, Ingrid, sí, Ingrid, Misael. Misael Montes de Oca. No, bueno, entonces pegó con pasó el vendaval y nos dejó a todos aquí despeinados, agitados y un poco fuera de órbita por un momento, esta situación del COVID. Y decía hace un momento que con alegría, que estamos hoy aquí con mucha alegría, porque definitivamente que después de semejante experiencia, después de pues el achuchón que nos produjo esta situación, el día de hoy, después de que ayer hicimos tema libre, la doctora Heiser nos convocó a que pudiéramos hacer un canto a la alegría. Exacto, un canto a la alegría después de esta experiencia. Y bueno, pues me parece que muy merecido lo tiene después de estas circunstancias, de estas vicisitudes. Me refiero a que merecido lo tiene el que podamos con alegría celebrar, como ya lo decía la doctora Heiser la semana anterior, celebrar que aquí estamos. Ella cuando tomó la palabra hace 8 días y dijo, efectivamente, como ha sido su signo característico, dijo, aquí estoy, es en la dimensión que tiene y que corresponde el haber pasado por la muerte, por una experiencia de muerte. Entonces, ¿cómo no va a merecer tal vicisitud el que hoy estemos aquí celebrando y que celebremos con alegría? Para ello, siendo miércoles, saben ustedes que es la oportunidad donde volvemos a pensar y hoy, aunque no tenemos quizá mucho fundamento en sentido estricto, no lo necesitamos. Volvamos a pensar, volvamos a repasar, volvamos a hacer una experiencia por la alegría de que estemos aquí en este espacio de la conversación y que en el cual también, por supuesto, esperamos contar con todos ustedes, que se sienta su presencia y que se sienta a través de la alegría a la que los convocamos, la alegría post-COVID, la alegría post-pasaje por la muerte. Entonces, en este miércoles no pueden estar el día de hoy con nosotros, lo aclaro desde un principio, la doctora Adriana Lozano, desde ayer lo comentábamos, curiosamente ella está ahorita por un achuchón de su salud, algo que ella nos lo transmite como una suerte de resfriado, una condición de vías respiratorias que esperamos, por supuesto, no sea COVID. Y la doctora Heiser tampoco nos puede acompañar el día de hoy, dado que se encuentra haciendo pues otros preparativos que la tienen ocupada. Quien sí está aquí, y lo saben bien porque es miércoles, es nuestra querida colega, a quien saludamos con mucho cariño, nuestra colega post-COVID, porque también fue víctima de este achuchón, y me refiero a nuestra querida colega Valeria Reyes. Así es, pues con mucho gusto y mucha alegría puedo decirles que sí, yo también me contagié, pero creo que en una felicidad de que tengo un sistema inmune
pues creo que bastante fuerte porque no tuve síntomas más que estoy un poco mormada y el contagio lo pasé así, sin mayores complicaciones. Creo que realmente mi preocupación y mi angustia estaba pues en que la mayoría de los colegas estaban contagiados, principalmente la doctora, y creo que fue más una cuestión afectiva, que mi propio contagio, porque no me agravé, solamente tuve algunos síntomas, principalmente esto de una especie de congestión, que no es congestión nasal, pero bueno, fue lo único. Pero sí, una preocupación por los colegas que se iban contagiando. Nuestra colega también, Mayra González, está contagiada, ya va saliendo, ya la Ajá. mayoría va saliendo. También algunos compañeros de la formación, Andersi se contagió, y creo que hay otros también por ahí que se van contagiando. Entonces creo que esta ola sí fue terrible porque ya nos habíamos salvado la mayoría en los 2 años y medio de pandemia y pues en esta ocasión no hubo manera. Y algo que me decía la doctora en la mañana es que habría que pedirle al gobierno que no solamente fuera la campaña de la vacunación, sino que hicieran un tónico o algo para lo post-COVID, principalmente para sacar adelante a la gente del agotamiento, del desgaste físico que se produce y que eso trae como consecuencia una tristeza. Y sí, la mayoría de la gente que se contagia está en un estado de tristeza. Creo que esto último ha sido algo que nos ha tomado desprevenidos, porque no esperábamos una quinta ola en la intensidad que está teniendo esta ola. Sí, como ayer ya lo comentaban, con no tantos decesos, la cantidad de decesos ha disminuido y eso sí ha sido, creo que un triunfo del sistema de salud, Ujú. pero los síntomas que quedan post-COVID, el COVID prolongado, como le dicen ahora, eh, es algo que mantiene en una tristeza a las personas. Y creo que va como en una ola de situaciones afectivas muy importantes, desde que uno empieza con los síntomas y lo primero que aparece es, no, seguro no tengo COVID, ha de ser otra cosa, ¿no? Y bueno, se los comento porque el día que yo empecé con los síntomas, Ajá. pues me desperté ya con esa sensación de, ay, estoy mormada. Entonces, mi primera explicación fue, no, seguramente me he dormido mal y me dormí con la boca abierta y entonces seguro ronqué y por eso siento la garganta así. Ajá. Y bueno, ya después de negarlo, pues Ajá. no, creo que sí tengo que ir a hacerme la prueba, porque sí, actualmente cualquier síntoma de ese tipo es COVID. Y Y pues me sí, haces, perdón, vale, y me haces recordar algo que tengo presente desde los primeros meses, los primeros momentos de que empezó la pandemia, digamos, un llamado, me parece, al respecto de la postura subjetiva frente al COVID que nos hacía en este espacio la doctora Heiser, era, por supuesto, movernos de la condición de víctima al respecto de como víctima, decir, me contagié, me pasó, me dio, es decir, en esa posición de víctima. Y lo que quiero recordar es como la doctora señalaba de, no, no, no. Es decir, la pregunta inmediata y qué mejor ejemplo, de un psicoanalista es, ¿qué hice yo para contagiarme? Es decir, ¿cuál fue mi participación? ¿Cómo fui yo responsable de haberme contagiado? ¿Dónde estuve? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué me descuidé? Vaya, todo ese tipo de circunstancias que nos mueven subjetivamente hablando de la posición de víctima y que lo tengo muy presente como un llamado tal cual que la doctora Heiser nos hacía a los colegas, por supuesto, y a todo el público en el sentido de no podemos estar simplemente pasivos y nada más como en espera de que a cualquiera nos pudiera llegar en contacto, el contagio, perdón, sino más bien cómo íbamos a asumir nuestra responsabilidad en esta condición de la pandemia. Y lo relacioné ahorita, lo recordé por lo que tú ahorita vas diciendo, exactamente.
Claro, creo que eso antes era posible, pero actualmente nadie sabe dónde lo pescó. Creo que eso ha sido una característica, porque como esta cepa es muy contagiosa, Mm, realmente antes pues decíamos, bueno, pero tuviste que haber tenido contacto con alguien contagiado, ¿no? Y así era como se podía seguir el camino de por dónde pudo venir el contagio. ujú, Pero ahorita, las veces, bueno, que yo le he preguntado a mis pacientes, porque tengo muchos pacientes contagiados, es, no sé, ujú. pudo haber sido en el trabajo, pudo haber sido en el transporte, pudo haber sido en el súper. Entonces ya hay también esa situación de, quién sabe dónde fue, quién sabe cómo fue. Y lo que sí es que las medidas han bajado, ya hay mucha gente que no usa el cubrebocas. Creo que a partir de este pico, hace como una semana, es que yo volví a ver a la gente ya con el cubrebocas, pero previo a eso, pues no había habido ya tanta tensión en relación a usar el cubrebocas. Solamente creo que en el súper es donde es obligatorio, y en todo lo demás como que ya va habiendo cierta permisividad para no usarlo. Entonces, a partir de estos contagios es que ya otra vez se está usando el cubrebocas. Ya la gente ahorita sí está un poco más prevenida de no, pues para no contagiarse, pero ese rastro de saber en dónde andaba y por qué me contagié, Ujú, actualmente está un poco difícil, pero bueno, finalmente sí se puede decir, pues no sé, pudo haber sido en tal lugar, ¿no? ujú. Entonces creo que eso también se ha modificado con la mutación de las cepas y algo, por ejemplo, que yo leía en la mañana es que sí hay una secuencia de la situación afectiva en cuanto al contagio, que inclusive ya hicieron pues las posibilidades del desarrollo del estado afectivo en el contagio de COVID, ¿no? La Sí, negación aparece en todo el mundo. De sí, ahí hay dos opciones. Se puede ir a un estado de enojo, porque lo primero que surge, creo que narcisísticamente, es, no, esto no me puede pasar a mí, yo me cuido, yo soy sano, tengo salud, como bien, hago ejercicio, tomo un montón de vitaminas, no es posible que me haya dado, ¿no? ujú, Eso siempre surge, pero también viene un enojo, ya que se descubre que realmente es el virus, ¿sí? De por qué esto me tuvo que pasar a mí. Si yo hago todo para mantenerme saludable, para cuidarme, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, hay un enojo que se mantiene en relación al contagio y que de ahí viene una situación de miedo, ¿sí? Por la incertidumbre de, bueno, ¿y qué me va a pasar? ¿Y cómo me va a pegar? ¿Y qué tal que quedo mal? ¿Y qué tal que me da neumonía? Y toda la situación que surge con relación a la muerte, porque bueno, es una amenaza de muerte que es real y que ya lo vivimos por todos los decesos que ha habido en estos 2 años y medio de pandemia. Entonces, finalmente eso desemboca en la tristeza, pero yo no creo que sea una cosa seguida de la otra, sino que a mí me da la impresión de que todo eso puede aparecer simultáneamente. ujú. Eso de las secuencias y las fases que creo que les gusta tanto a los psicólogos y a los médicos, a mí no me parece que sea una secuencia, yo creo que aparece simultáneamente y que uno va teniendo esos estados afectivos, pues en lo que está en el contagio y en lo que va saliendo del contagio. Eh, Creo que es importante mencionar todo esto porque el objetivo, digamos, el motivo de este programa, que esta semana hemos estado con el tema libre, sí es un llamado a que a pesar de todo esto, la gente pueda entrar en un estado de alegría, ¿sí? Que lo provoque, que lo busque, que juegue, que no se mantenga solamente en la intensidad de todos estos sentimientos que pueden surgir con el contagio, sino que también haya algo que nos anime eh, a cambiar ese estado de ánimo, porque bueno, sabemos ya por muchos reportes médicos y decires de doctores que el sistema inmune, sí, trabaja mejor
si hay un estado afectivo de alegría o de felicidad. Entonces, principalmente lo que la doctora, pues la línea que nos daba el día de hoy, es llamar a la gente a que se busque, se produzca ella misma ese estado de alegría para salir de la situación, ¿sí? De la situación pues, que produce toda esta tristeza, ¿sí? Y que, bueno, ella nos decía la semana pasada que en ella hay un deseo de vivir que es muy fuerte, ¿sí? Y que ante todo lo que le pudo haber presentado el virus, por encima de todo eso estaba ese ánimo de vivir, ¿no? Y bueno, creo que no es solamente en ella, sino que en todos los colegas del centro, siempre hay esa posibilidad de la alegría, del ánimo, y creo que nosotros lo que es muy vivo es esa pasión por el psicoanálisis, que a pesar de haber estado en el contagio, pues bueno, al menos yo nunca dejé de estar, no me sentía mal, entonces no veía por qué apartarme del programa, ni mucho menos, pero sí hay un gusto, una alegría y ese encuentro con los colegas que sí lo lleva a uno a decir, pues, voy a pasar por esto y voy a salir bien y tengo un ánimo, ¿no? Que me llama y que me tiene en esa, impulso por la vida, y bueno, al menos yo puedo decir que no me deprimí, sí me preocupé, eso sí, pero creo que estar siempre activa y en contacto con los colegas, sí, fue algo que a mí me mantuvo bien, me mantuvo alerta y además, pues con estos encuentros que siempre son un motivo de alegría, ¿no? El trabajo en el programa, lo que pasa en los programas que siempre nos sorprende. Y, Sí, y, y cómo definitivamente no es un signo del grupo de analistas del centro de investigación esa solemnidad, la seriedad, la cuadratura del apego al conocimiento estricto de la teoría freudiana, del psicoanálisis. No, 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 sino que como lo han vivido ustedes aquí, querido público, por supuesto también todos los colegas del centro de investigación hemos tenido esta vivencia en compañía con la doctora, en nuestra formación con la doctora, que si bien, por supuesto, hay los momentos, los espacios para la formalidad, para la seriedad, no es en definitiva ese estado anímico, el de la solemnidad, el que impera, para nada. Más bien es esta posibilidad de ver la vida permanentemente con humor, y situaciones incluso tan delicadas como puede ser esta, como puede ser un pasaje por la muerte producido por el COVID, definitivamente que es posible que tenga un lado, que tengamos una visión desde el humor para abordar esta y cualquier otra circunstancia. Y eso tiene que ver también con lo que ahorita recuerdo. La semana anterior también la doctora de viva voz hacía recordatorio para todos nosotros, pero trabajando también un poco más a fondo de eso, de este decir, de esta creación que ella permanentemente nos transmite en la formación y en todo momento y en todo espacio, sea aquí en Freudiana Radio, sea en Diálogos en Confianza, sea en las conferencias que dicta la doctora, sea en otras invitaciones o programas que hemos tenido de radio, en cualquier espacio como una parte fundamental de su creación, este llamado que hace permanentemente a ser transformadores de nuestra circunstancia, a que transformemos nuestra circunstancia. Y entonces, la semana anterior decía cómo la doctora misma fue trabajando esa creación suya, digamos, yendo más a fondo, yendo más a lo que da soporte a esa creación y cómo definitivamente tiene que ver con primero, darle lugar a los afectos, como ahorita lo viene señalando, ¿vale? No en la línea psicológica de que me va a pasar esto, que voy a pasar por la negación, que voy a pasar por la tristeza, y como irle poniendo palomita a la lista de los estados afectivos por donde voy a pasar. No, sino más bien en la simultaneidad que tú señalabas, pienso que el transformar la circunstancia es de entrada darle un lugar a lo que afectivamente estoy sintiendo.
a lo que estoy viviendo. Y darle lugar significa no quedarme en la posición narcisa de decir que yo no, que a mí no, que va a pasar y que no, o como comúnmente decimos, que no va a pasar nada. No, todo lo contrario, sino a partir de esa experiencia con lo que vivimos cotidianamente, como puede ser esto, es desde el reconocimiento de cómo esto me toca en mi narciso, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Qué soy capaz de hacer con ello? Sí, y creo que tiene que ver también con una percepción del cuerpo muy distinta. Es decir, estar enfermo o tener una sintomatología particular, creo que nos lleva a una conciencia del cuerpo distinta. Entonces, sí produce un estado de alerta de cómo va a reaccionar mi organismo ante esto. Entonces, creo que eso viene a ser también un estado de incertidumbre ante algo a lo que no tenemos acceso, algo que no sabemos eh, de qué manera va a funcionar, de qué manera va a operar, porque regularmente no tenemos acceso a saber nada en relación al funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Sobre todo aquellas funciones del cuerpo que son autónomas. Entonces, hay una peculiaridad de los síntomas que ahora se presentan que tiene que ver con la fatiga y el cansancio. Y hay otra cosa que es muy particular, que inclusive yo escuchaba a una paciente que ella me decía que entró en un estado de angustia porque sentía que se estaba volviendo loca. Entonces, esto viene porque hay un síntoma que se llama niebla mental, que tiene que ver con una sensación, bueno, primero hay un dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza muy intenso. Esto está acompañado de la fatiga, hay mareo, hay pérdida de memoria y principalmente un estado de confusión que tiene que ver con una dificultad para prestar atención, para poder concentrarse. Y hay una característica que lo que yo leía es que la gente dice que se siente abrumada por tareas sencillas o por tareas simples que lleva a cabo en su vida cotidiana, pero que hay una sensación de ¿qué es esto o qué estoy haciendo? Y esto tiene que ver pues con todo, con todas las funciones cognitivas. Entonces, yo estuve buscando a qué se debe que esto aparezca. No es solamente el virus que produce el COVID, lo que puede producir estos estados afectados de la cognición, sino que estaba leyendo que hay una situación a nivel cerebral, que hay proteínas del virus y proteínas del cerebro que se parecen. Entonces, que esto viene a causa de que cuando el sistema inmunológico se activa, ataca al virus y que puede atacar también estas proteínas que son similares que están en el cerebro. Y que todo esto viene como consecuencia de la activación del sistema inmune, ¿no? Y por el otro lado, pues también está la inflamación que causa el COVID y que la reacción del sistema inmunológico para combatir el virus es causar una inflamación. Entonces, lo que yo leía es que, por ejemplo, cuando tenemos una herida, la piel se inflama y se hace una cicatriz como la activación, por la activación del sistema inmune. Lo mismo pasa en el cerebro. Entonces, la inflamación producida por el virus y después por el sistema inmune hace que todos estos síntomas aparezcan. Entonces, esto también es importante que las personas lo sepan, porque tienen esa sensación de me estoy volviendo loco, no sé qué me está pasando por estos síntomas que aparecen. Entonces, bueno, también es para que no entren en pánico. Esto es uno de los síntomas de COVID y que también aparece con el COVID prolongado. Y bueno, que conforme la inflamación vaya pasando, también se espera que estos síntomas vayan pasando, que si se sostienen durante un periodo más prolongado de tiempo, un mes o 2 meses después del contagio, sí hay que acudir, pues creo que es al neurólogo, que es el principal que revisa todo esto,
Pero bueno, esto aparece y también está causando muchísima angustia en las personas que lo sienten. Hay algo muy interesante en lo que nos dices, ¿vale? Y que quiero resaltar, cómo la presencia de algunos síntomas como este del que nos hablas, Niebla niebla, mental. niebla mental, cómo, así como yo lo entiendo de tu explicación, obedece la presencia de este síntoma a el hecho de que nuestro sistema inmune está actuando, está trabajando. Y en el proceder del sistema inmune es capaz de, así como ataca a las células del virus, del coronavirus, simultáneamente por la similitud que puede encontrar con proteínas del organismo, también puede atacar a las proteínas. El sistema inmune sabemos muy claro que por decirlo así, en vía de mientras que descubre qué sí va correcto y qué no, por decirlo así, arrasa, se defiende. Sí. Entonces, el hecho de que se presenten ciertos síntomas como estos obedece a la participación y que creo yo podemos decir sana del sistema inmune. Ok, por lo tanto, a mí me parece que algo que esto nos puede sensibilizar es a no privilegiar tan rápidamente, como creo que algunas personas lo hacen, en ir corriendo a la supresión, a buscar la supresión de los síntomas, por lo incómodo que son, por lo doloroso que puede ser, por todo lo que sabemos en términos generales que representa la sintomatología. En términos generales me refiero a que es displacentera, a que suele no gustarnos en general cualquier sintomatología. Pero esto que estás diciendo me parece importante para sensibilizar a nuestro público, sensibilizarnos a que también la presencia de esta sintomatología obedece al buen funcionamiento del sistema inmune. De manera que ahí es donde creo yo que hay que considerar la participación del sujeto, nuestra participación en cuanto a poderle dar un lugar a eso y no ir siempre corriendo, siempre como, porque se ha vuelto ya una cultura popular, el que corremos a comprar los medicamentos que nos supriman los síntomas. Los tenemos, sabemos que en las farmacias, en la zona de mayor accesibilidad en las farmacias, está llena de los medicamentos que justamente ayudan a eso. Cuando tenemos un resfriado, cuando tenemos dolor de cabeza, cuando tenemos sensación de cuerpo cortado. Entonces, uno va a las farmacias y hay, pero tutti frutti de estos medicamentos que alivian eso, que van en pos de brindar a la gente un alivio cuando se presenta alguna manifestación sintomática incómoda. Pero hay que dejar en claro que si privilegiamos ese alivio, suprimimos el trabajo natural del sistema inmune. Y al suprimir el trabajo natural del sistema inmune, no estamos dando lugar a que aquello que está procesando nuestro sistema inmune, lo que sea un coronavirus o lo que sea, no va a llevar a cabo el proceso a cabalidad. Entonces, decía hace un momentito, creo que la participación subjetiva radica justamente en eso, en que no, lo quiero decir así, en que no seamos tan flojos o a veces buscan, tan ávidos en buscar la comodidad de no pasar por la sintomatología, pero con ello suprimir el buen funcionamiento del sistema inmune. Entonces hay que dejar, y si eso tiene que ver con soportar el dolor, con soportar los malestares, pues hay que darle lugar a eso. Tenemos que dejar que eso se presente como parte del proceso de cura que naturalmente está llevando a cabo nuestro sistema inmune. Sí, creo que también en este programa, donde estamos hablando de esto, pues ojalá nuestros radioescuchas nos compartan cómo van pasando pues estas cuestiones del contagio, qué van sintiendo, que nos platiquen, que se comuniquen con nosotros. También estos programas principalmente fueron hechos para conversar en tiempos de pandemia. Entonces, me parece que pues también está el espacio abierto, no solamente de los comentarios del programa, sino que se pueden comunicar con nosotros al centro y pedir hablar con un psicoanalista si se sienten mal o si tienen alguno de estos síntomas.
que les produzca una alteración en su estado emocional. Entonces, pues también es muy importante que lo tomen en cuenta, que se comuniquen, que no se queden solos, que conversen con nosotros. Que podremos decir, sin temor a equivocarnos, que sin duda, ahorita que lo mencionas, Vale, como parte de atravesar por una situación orgánica como puede ser esta, y de hecho cualquier situación de nuestra vida cotidiana, no solo un padecimiento, sino cualquiera, sabemos que es capaz, es susceptible de movilizarnos emocionalmente, de movilizar sentimientos, afectos, recuerdos, representaciones, tantas y tantas formas que conocemos, que sabemos de nuestra vida emocional y que por ello ahorita que lo mencionas, Vale, sin duda me parece y muy importante de parte de nosotros insistir en ustedes, en el público que nos escucha y a la vez en que ustedes pueden transmitir a sus allegados, a su familia, a sus amigos, la importancia que nosotros aquí reiteramos una y otra y otra y otra vez y que es la atención de nuestra vida emocional. La atención quiere decir que, por lo tanto, ante cualquier vicisitud, ante cualquier circunstancia que puede tocar nuestras emociones, pues bueno, no lo posterguemos, vaya, no nos hagamos como que ya pasará y punto, ¿no? Como comúnmente se dice esta cuestión de que el tiempo lo cura todo. No es cierto. Bueno, hablando de la participación que ahorita ya mencionabas, Vale, nos escribe nuestra querida radioescucha Rosa Hernández y nos dice lo siguiente. Buena tarde a todos. Wow, sin duda una pregunta. ¿Cuál ha sido su participación? Que toca lo subjetivo y nos reencuentra y simultáneamente retorna a un cuestionamiento profundo. Pienso que justo ahí podemos crear un júbilo para fortalecer y cómo nos comparten el día de hoy, dar lugar a la alegría, como lo natural tocando justo el deseo decidido de estar bien y seguir viviendo. Gracias y saludos cálidos a todos. Ay, muchas gracias, Rosa, por el comentario. Rosa siempre está presente y creo que hace unas reflexiones muy puntuales de lo que vamos comentando. Entonces, muchas gracias, Rosa, que nos acompaña y que siempre participa con nosotros. Así es, está siempre presente aquí en los programas. Otro mensaje nos llega por parte de Rosalía Santiago y nos dice lo siguiente, interesante tema. Felicidades, doctoras, doctores. Gracias por compartir con nosotros sus saberes en torno a las sensaciones de la vida cotidiana desde el enfoque de psicoanálisis. Abrazos de mi corazón para ustedes desde la distancia. Ay, muchas gracias también. Y creo que lo que dice con relación a la vida cotidiana ha sido pues nuestra labor durante la pandemia y no solamente eso, creo que ya desde antes todo el trabajo que se lleva a cabo en el centro en relación a las conversaciones, por ejemplo, tiene que ver con esos eventos de la vida cotidiana y que en particular ahora, bueno, estamos todos movilizados con esta situación del COVID, porque definitivamente ahora fue algo que nos ocurrió a todos en la vida cotidiana. El único que se ha salvado es Germán, porque está en Zacatecas. Así es. Y bueno, también la doctora Aguilar, que está bien, Anabela, creo que también nuestra colega Anabela no se ha contagiado, pero sí fue un brote en el centro de psicoanalistas y bueno, nos vino a revolucionar, creo, también esa situación y bueno, pues a formar parte de la vida cotidiana, ¿no? Que ahora podemos hablar en carne propia de cómo es esto y qué ha pasado y qué se siente. Creo que la ventaja es que ya no fue como la primer cepa, que es así, fue terrible, los síntomas eran terribles,
Ahora son menores, pero bueno, causan otras cosas. Principalmente creo que lo que se afecta es la situación emocional. Ujú, Entonces, pues había que hablar de esto como ujú. parte de nuestra vida cotidiana, porque sí, pasamos por todos esos estados, ¿no? Y estados que merecen también digamos que, un reconocimiento digno, por decirlo así, a estos estados. Lo pienso por lo que acabas de decir, en el sentido de que yo he escuchado algunos comentarios de médicos al respecto de lo que produce esta cepa, la cepa que está en este momento pues golpeando tan fuerte, y por momentos, un comentario en particular que yo he escuchado, lo percibo como un tanto desdeñoso por parte de algunos médicos, con un desdén en el sentido de decir, bueno, pero ataca solamente vías respiratorias superiores, me parece. Ujú. Entonces, pero con un desdén así como diciendo, bueno, no se preocupe tanto, porque bueno, solamente le va a atacar vías respiratorias superiores. No va a ir, como en el caso de las primeras cepas, a las inferiores, y que sabíamos Ujú. que eso, por supuesto, sí ponía a las personas en condición de vida o muerte. Sí. Pero me parece delicado esto que yo señalo que es un trato, en algunos que yo he escuchado de médicos, es un trato con desdén, porque eso no quiere decir que ahora, como el ataque es de esa forma, o la manifestación es de esa forma, entonces no va a pasar a mayores, entonces no hay que preocuparse más, entonces no habría que, por lo tanto, darle tanta importancia a otros síntomas que se presentan. Cuando efectivamente lo que tú estás señalando es pues que no seamos desdeñosos, es decir, que las otras manifestaciones, sobre todo lo que tú refieres en el campo de lo emocional, de la confusión, cuestiones de índole neurológico, merecen también, por supuesto, un reconocimiento digno, y cuando digo digno, de que es algo que hay que atender también, que los sujetos tenemos que darle la importancia que requiere estas otras manifestaciones también, que le demos importancia y que le brindemos la atención adecuada. Sí, creo que en ese sentido los médicos son terribles porque son bastante imprudentes e insensibles y creo que tienen una dificultad para poder acoger a la persona en su sentir, ¿no? Yo hablaba con el médico internista, que es un médico que, al que los colegas del centro recurrimos porque es un médico excelente haciendo diagnósticos. Entonces, previamente él ya nos había dicho, todos se van a contagiar. Y nosotros decíamos, no, eso no puede ser, si nos cuidamos y cuidamos la salud, usamos la mascarilla, yo andaba con mi botella de alcohol rociando todo por todos lados, no, ya nos salvamos 2 años y medio, no puede ser que le dé a todos. Entonces, en una de las conversaciones que tuve con la doctora después del contagio, me decía, pues siempre tuvo razón el internista, que, que todos nos íbamos a contagiar. Ajá. Que bueno, sí, pero cada quien, de acuerdo a su organismo y al sistema inmunológico, que eso es algo de lo que no tenemos manera de saber cómo va a reaccionar, que pues lo vivimos distinto, ¿no? Entonces, pues yo me comuniqué con él, pues para preguntarle qué tenía que tomar o qué tenía que hacer. Entonces me dijo, ¿cuáles son tus síntomas? Porque pues no tengo ninguno, solo estoy mormada. Me dijo, pues toma agua. Entonces dije nada más que bueno, pero no tengo que tomar vitaminas o algo así. Me dijo, pues si te sientes más segura haciéndolo, pues hazlo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué le pasa, no? De Ajá. plano así le dije, o sea, no me van a hacer nada. Pues no, ahorita nada más hay que esperar a que tu sistema inmunológico reaccione, ¿no? Entonces yo me reía, pero sí dije, bueno, yo lo puedo tomar con sentido del humor, porque conozco cómo son los médicos, pero si eso se lo dicen a alguien que sí está en una sensibilidad distinta y no le da la posibilidad como de sostenerse de algo, porque bueno, pues sí uno puede tomarse las vitaminas diciendo esto me va a sanar, Ujú. y eso puede funcionar,
Entonces, no hay un conocimiento en el médico ni siquiera de decir, bueno, pues ok, haga eso, ¿no? Y favorecer que al menos la sugestión funcione y Exacto. que por esa situación de, bueno, ya tengo esto que me puedo tomar, pues la persona mejore. Que en algún programa hablábamos de eso en relación a lo que le daba mucha risa a la doctora que estaban utilizando el medicamento para los piojos para curar el COVID, ¿no? Ajá. O el dióxido de cloro y todas estas cosas que surgieron, que había gente que decía que sí se había curado con eso, ¿no? Y que Ujú, hablábamos pues del efecto sugestivo que puede tener pues cualquiera de estas situaciones y llevar a una persona a decir yo me curé. ujú. Sí, exactamente. Y en ese sentido decía hace un momentito, dicho esto por las personas con toda dignidad, con todo reconocimiento digno. Reitero la expresión porque sí, en lo que ahorita venimos señalando de los médicos, ese desdén que pueden tener para con la posibilidad de cada persona para curar, para sanarse, no, vaya, desestiman todas estas otras posibilidades de lo que los seres humanos somos capaces. Como ahorita lo señalas, somos capaces de curarnos de determinada circunstancia por el puro efecto de la sugestión. Entonces, sabemos que eso en términos médicos está mal visto. Entonces, si uno utiliza la palabra sugestión, ya nada más decir la palabra sugestión tiene una carga afectiva negativa, algo malo, algo que no debe de ser, algo que hay que quitar y que los seres humanos no deben de sugestionarse. Cuando es cualidad psíquica, es algo con lo que los seres humanos, digámoslo así, naturalmente nacemos, es algo con lo con algo que tenemos de forma natural, la sugestión. Y la sugestión desde uno y por lo tanto con el poder que puede tener en cada uno de nosotros la sugestión. Entonces, adoptar estas posiciones donde se juzga determinada forma o determinado medio, determinado recurso que pueden tener las personas para transformar su circunstancia, volvemos a transformar su circunstancia, suele ser muy mal visto cuando se le aplica un deber ser, cuando se le aplica lo correcto y en este caso lo que se establece correcto desde el campo médico. Entonces, no, o sea, a todo eso lo que venimos señalando es justamente que no, se trata de reconocer, lo dijo la doctora la semana anterior, ayer lo trabajamos y lo hemos trabajado en muchas ocasiones y lo hemos dicho, se trata de reconocer la singularidad, lo singular en cada uno de nosotros y cómo desde lo singular, por lo tanto, cada uno de nosotros ante una situación que aparentemente es la misma, como el caso de contagio de coronavirus, lo mismo, igual para todos, ¿qué es lo que venimos descubriendo? ¿Qué es lo que la pandemia nos ha permitido descubrir? Que simultáneamente es completamente distinto en cada uno. No hay un estándar, no hay una sintomatología, una situación, una cura tampoco estandarizada. Ayer mismo nuestro colega Oscar, que por primera vez estuvo con nosotros en el programa, lo señaló justamente el hecho de reconocer lo singular en lo afectivo, pero también lo decía igualmente en el cuerpo, en cómo cada organismo, cómo cada persona desde y con su organismo hace frente a una circunstancia como esta. Y eso habla de la singularidad también a nivel orgánico para producir una cura, una transformación. Eso, ayer que los escuchaba, me pareció algo genial en el sentido en que yo pensaba cómo tenemos imágenes, por ejemplo, un esquema, ¿no? De los órganos, de los sistemas que constituyen un cuerpo humano. Entonces podemos ver inclusive en la monografía o ahora en las imágenes de internet todos los órganos que se supone que todos los seres humanos tenemos. Y que viendo los órganos, lo que yo pensaba es, bueno, todos tenemos lo mismo,
pero no en todos funciona de la misma manera. Ujú. Entonces, pensaba en cómo, aunque veamos una imagen y que hagamos ese estándar de todos los seres humanos, contamos con tales y tales órganos, tantos huesos, tal tipo de tejido, los músculos, ¿sí? Pero eso no nos devela cómo se lleva a cabo el funcionamiento en lo particular, ¿sí? En esa singularidad de cada persona. Y que como aunque estemos constituidos de lo mismo, no en todos el organismo funciona igual, ¿sí? Que eso es, bueno, lo extraordinario, ¿no? Y lo que ahora el coronavirus ha obligado a los médicos a tomar en cuenta, porque nadie sabe cómo le va a afectar el coronavirus a cada persona. Es Ujú. distinto. Y me parece que esto podría abrir como, digamos, como una lección, como una oportunidad analítica en las personas, que nos abre la posibilidad de que, si bien, por supuesto, estos 2 años y medio hablamos en todos lados de COVID, 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 esto que está señalando, ¿vale? Es aplicable, por supuesto, a cualquier enfermedad o situación somática, sintomática que enfrentemos, cualquiera. Entonces, me parece que en este sentido es una gran oportunidad para voltear a ver de una manera distinta lo que hemos por años considerado como estándar, como igual para todos. Estoy pensando hasta en una gripe, estoy pensando en la famosa influenza o cualquier otra situación de las que sabemos cotidianamente podemos atravesar las personas. Me refiero desde un resfriado, una infecciones, procesos infecciosos de vías respiratorias, estomacales, bueno, hasta situaciones ya más delicadas como las enfermedades crónico-degenerativas, que puede ser como un cáncer, un lupus, lo que me digan. A lo que voy es, lo que estamos señalando ahorita es de fundamento la posibilidad de mirar cualquiera de esas manifestaciones en el cuerpo ya, por favor, de una forma distinta. Y cuando digo de una forma distinta es, ya no sigamos entonces, no sigamos siendo bocabajeados por la concepción médica y permitámonos, por lo tanto, pensar de una manera distinta, de una manera mucho más libre, y eso tiene que ver con que cualquier sintomatología, cualquier enfermedad, no es estándar en todos, no es estándar en ninguno. Entonces, es algo que nos habla y nos va a decir siempre algo íntimo de cada sujeto, algo singular de cada uno, y que definitivamente la posibilidad de tratamiento de cualquier cosa que se trate va a ser, me parece, distinta y mucho más trascendente cuando le demos oportunidad a considerar al sujeto y la participación subjetiva de cada uno de nosotros en cómo enfermamos, por qué enfermamos, de qué enfermamos. Mucha gente, no sé si te haya tocado, ¿vale? Yo he escuchado gente, en pacientes mismos, los he escuchado, tienen decires ya que se vuelven en ellos como, no sé, como tan cotidianos que no reparan en ello. Por ejemplo, de cómo se refieren, cómo dicen a que saben que cada año, de 2 a 3 veces, se van a enfermar de vías respiratorias. Dicen, ah, sí, es mi gripa, casi la gripa que me toca ahorita. En tal época del año ya sé que me da gripa. Y en otra época ya sé que me va a dar no sé qué, y ya. Y tienen ya su kit de medicamentos. Dice, ah, ya, como ya sé que me toca y me va a pasar de tal forma, me tomo tal y tal cosa, y ya con eso salgo y ya pasó sin reparar. O sea, lo que estamos señalando ahorita es, por favor, deténgase un poco. Permítanse las preguntas como de, ¿por qué enfermo? De lo que enfermo y cuando enfermo. Bueno, es que eso nos coloca en relación a nuestra responsabilidad de otra manera, en el sentido de no ir y entregarle la vida a un médico y seguir al pie de la letra la instrucción del médico, sin cuestionarse uno mismo si está de acuerdo con lo que el médico le está dando. Y no es por ir en contra de que la gente siga las instrucciones de los médicos.
Creo que en eso siempre los médicos tienen problema en cuanto a que la gente obedezca al pie de la letra las instrucciones, pero hay muchas personas actualmente que sí se entregan al tratamiento médico sin ningún cuestionamiento, ¿no? Entonces, tiene que ver con una responsabilidad de que uno es quien puede saber cómo los síntomas que tiene, cómo se presentan, cómo los está sintiendo, ¿sí? Y qué es lo que requiere, por ejemplo, del médico en cuanto a la atención. Hay medicamentos que actualmente recetan los médicos que son feroces y que la gente se los toma y les producen efectos secundarios muy graves. Y a mí me llama la atención cómo nadie revisa nunca qué medicamento se está tomando, ni qué efecto tiene en el organismo, ni las consecuencias. Cada vez que yo hablo con pacientes que tienen alguna enfermedad y, por ejemplo, llevan años tomando el mismo medicamento que no los cura de lo que se supone que los tendría que curar y que se lo siguen tomando sin siquiera cuestionarse, bueno, ¿para qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y qué consecuencias le va a traer ese medicamento que toma? ¿No? En alguna ocasión me tocó atender a una paciente que ella me decía que tenía crisis epilépticas, pero que las crisis epilépticas se las estaban tratando con Rivotril. Entonces llevaba 17 años tomando Rivotril. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando me dijo eso, que bueno, ¿cómo es posible que lleve usted tantos años tomándose este medicamento? ¿Sí? Porque ya tenía efectos secundarios, ya tenía un montón de cosas del sistema nervioso y cuestiones cognitivas muy alteradas por los 17 años de estar tomando Rivotril. Y hasta los riñones, seguro también. No, todo, el hígado, los riñones, el aparato digestivo, bueno, todo lo que se afecta, que ya sabemos con los medicamentos alópatas. Entonces, no hay un cuestionamiento en cuanto a qué me voy a tomar y por qué me lo voy a tomar. ¿Sí? No es que no obedezcan a los médicos, es que al menos haya una conciencia de cuál es el tratamiento que yo estoy aceptando y si yo estoy de acuerdo con tomármelo. Creo que eso no se acostumbra porque ya creo que la figura del médico era como una figura de autoridad a la que uno en una confianza iba y le entregaba la vida. Pero creo que actualmente ya no funciona de esa manera, sino que sí tiene que haber una responsabilidad del paciente en relación a que su vida son sus síntomas y el único que tiene un saber al respecto de ellos es él. ¿No? Entonces, esa responsabilidad, pues creo que es muy difícil que la gente la tome. Siempre es, pues yo hice lo que el médico me dijo. Bueno, pero ¿sabe qué se está tomando? No, pues el médico me dijo que me lo tomara y me lo tomo. A ciegas. Sí, entonces, esos casos actualmente, bueno, yo los he escuchado mucho y sí la gente se sorprende cuando uno los cuestiona de, bueno, ¿y por qué se lo está tomando? ¿Y sabe qué sustancia tiene eso que se está tomando? No. Bueno, pues vaya y investigue. Sí, pasa también con los medicamentos psiquiátricos. Pues hay gente que se supone que lo recomendado que puede estar una persona en un tratamiento tomando los medicamentos psiquiátricos es 1 año, a lo mucho. Pues he escuchado pacientes que llevan 3 años, 4 años, 5 años, automedicándose, ¿no? Porque toman la instrucción del psiquiatra y luego ya ellos después se automedican y deciden qué dosis y cuándo, y saben que cuando tienen una crisis se tienen que tomar tal pastilla y luego ya se la dejan de tomar. Entonces, se ha presentado, creo que esta posibilidad con los medicamentos. Pues creo que es a partir de que también la imagen de los médicos se ha deteriorado, ¿no? Y que por otro lado, pues la gente decide hacer lo que ella quiera con su dosis y su receta, ¿sí? Y su medicamento. Sí, sí, tienes razón en lo que tú dices. Y ahorita me reía porque efectivamente la gente termina siendo ya especialista. Es que es muy interesante porque
si bien al mismo tiempo que la gente no da este paso, como lo venimos señalando, a hacerse cargo de sí, a tomar la responsabilidad de sí, simultáneamente se encargan de automedicarse, se encargan de hacer una interpretación de lo que el médico, con el ejemplo que pones, el médico psiquiatra, siguiendo ese ejemplo, hacer una interpretación de, bueno, por qué me dio tal medicamento, en qué momento y la dosis. Y entonces a partir de ello, después de 3 o 4 meses, perdón, que suele ser el tiempo que dan para la segunda sesión o tercera de seguimiento los psiquiatras, es decir, al mes o luego a los 3 meses, 4, dándole seguimiento a un tratamiento por el que la persona haya ido a consulta. Ya después de eso, llegando a los 6 meses, es muy interesante cómo se da el fenómeno que tú dices. La gente interpreta todo el proceso del médico y dice, ah, ya sé, si me tomo tal cantidad, si le cambio nada más el tiempo y lo sigo de tal manera, me voy a sentir bien. Y no se equivocan, porque como tú decías hace un momento, porque la gente tiene en sí un saber de cómo se manifiesta la sintomatología en ellos y el efecto, registran el efecto del medicamento en ellos. Sí. Entonces, lo que quiero decir que es muy interesante es que al mismo tiempo que pueden hacer todo esto, cuando uno hace el llamado a la responsabilidad subjetiva, como tú lo has venido haciendo, del hacerse cargo, de no ponerse a merced y disposición del médico, es muy interesante cómo mucha gente, ya dicho así de claro, dice, ah, no, 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 lo que el médico me diga. No, cómo voy a hacer si yo no sé, si yo no soy aquí el experto? Pero es en el fondo, como tengo presente a la doctora Lozano porque lo ha señalado en otros programas, como en el fondo la gente, si hay algo de lo que no quiere saber, es del hacerse cargo de sí, de todo lo que implica la responsabilidad subjetiva de hacerse cargo de sí mismo en lo que decíamos hace un momento de estas preguntas fundamentales: ¿por qué enfermo? ¿Cómo enfermo? ¿Y de qué enfermo? Y eso implica no estar ya a merced de todo el mundo de virus, bacterias y demás para que vengan desde afuera a enfermarme, sino desde mí. ¿Cómo es posible eso? Sí, y es que en esa particularidad de cada uno están los otros casos de, bueno, yo traigo el medicamento en la bolsa, pero no me lo tomo. Ajá, Pero sé que si lo traigo ahí, si tengo un ataque de ansiedad o me da el ataque de angustia, pues me la puedo tomar. sí, Pero trato de no hacerlo. Pero sé que por traerla en la bolsa, yo tengo una tranquilidad, ¿no? exacto, Y creo que eso viene de nuevo en relación a la sugestión. exactamente. Y que pues nosotros dentro del psicoanálisis como psicoanalistas sabemos que la sugestión opera y no es algo que se sancione, sino que más bien es algo a lo que se le da entrada, es algo de lo que los pacientes hablan, ¿sí? Y que sabemos que opera psíquicamente. Ujú. Entonces, recuerdo otro caso, en algún programa que estuvimos hablando de el dióxido de cloro, que una persona hizo un comentario de yo lo usé y me curé, ¿no? Entonces la doctora le decía, bueno, está muy bien que haya sido así, nada más vaya al médico, que le hagan un estudio para ver que no tenga usted la tráquea y los conductos del aparato digestivo quemados. Si no está usted quemado, pues perfecto, qué bueno, ya se curó, pero si ocurre que por tomar el dióxido de cloro se haya dañado el tejido de los conductos, entonces haga algo, ¿no? Ujú. Pero no hay una situación de decir, ay, no, eso no puede pasar, no es cierto, sino que eso se escucha y eso se acoge dentro pues de la sesión analítica, de la escucha analítica. Entonces, creo que eso hace eh, que de alguna forma la persona se sienta acogida y que se pueda también responsabilizar de lo que decide, Ujú. ¿no? Que creo que es lo más importante dentro de la escucha analítica. Entonces, en este llamado a la gente que está enferma, a la gente que está saliendo del COVID, busquen estar alegres. Bueno, si no se les ocurre cómo,
hablen con un psicoanalista, ¿sí? Eso también puede ser un recurso para que busquen la forma de salir de la tristeza, de no quedarse en un estado melancólico, porque, bueno, algo muy interesante que leí por la mañana es que en la medicina china, las enfermedades que afectan los pulmones se toman como enfermedades que en lo emocional causan una melancolía. Ah, Entonces, es importante, porque estaba buscando yo la tristeza y el COVID. Entonces, bueno, me salió un artículo que hablaba de la medicina china y cómo los chinos, cuando hay una enfermedad pulmonar, esperan que surja un estado de tristeza o de melancolía, y eso también lo tratan junto con la sintomatología orgánica. Entonces, bueno, me pareció algo, pues, que puede ser cierto, porque sí hay un estado de tristeza, una vez que se ha tenido un contagio de COVID. Y bueno, creo que también hay una sabiduría en la medicina china, eh, y bueno, tiene una razón de ser, ¿no? Ellos lo explican y lo toman en cuenta, pues porque saben de esta conexión que hay entre el organismo y los estados emocionales. sí, sin duda. Por ello entonces es digamos, el porqué de la convocatoria de hoy de la doctora Heiser a poder trabajar, a poder señalar la alegría, hacer que pudiéramos hacer una oda a la alegría, pues justamente en contra de la tristeza que el COVID nos ha producido, que nos ha traído. Estamos, vale, acercándonos al término de la emisión del día de hoy. Quiero, por lo tanto, dar lectura a un par de mensajes más que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha antes de despedirnos. Uno de ellos llega en voz, en palabra de Mari Carmen Perrusquía Hernández y nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes, mis queridos doctores. En nuestra familia, hasta el día de hoy nos empieza a caer la realidad de lo fuerte que hemos vivido a causa de COVID. Mi hermana, que en paz descanse, enfermó de COVID y estuvo grave, pero salió adelante. Ella esperó en ese entonces y con mucha ilusión la vacuna. Después de haberse vacunado, se comenzó a sentir muy mal y a partir de ahí su salud se degradó y vivimos con ella casi un año de angustia, hospitales, médicos crueles. Todos decían que eran secuelas de COVID y no había mucho que hacer. Finalmente, nos encontramos que era un cáncer muy agresivo. Hemos tenido que pasar por riesgos de contagio en hospitales y mi percepción fue que no teníamos miedo a la enfermedad. Nuestra preocupación se volcó a que mi hermana estuviera cuidada, amada hasta su partida. Ay, pues muchas gracias por compartirnos esto. Eh, Me parece que es una vivencia muy, muy dolorosa, sobre todo esa sensación de no encontrar quién pueda acoger la desesperación o las dudas, ¿no? La incertidumbre en que puede estar una familia entera por un caso como este. Entonces, bueno, gracias por compartirlo y pues cuente con nosotros, ¿no? Que aquí estamos para escucharla y para acompañarla. Sí, sin duda agradecemos el que nuestros radioescuchas nos compartan algo tan personal justamente como esto y que como bien lo dices, Vale, tengan siempre presente la posibilidad de acudir con nosotros, acudir con un psicoanalista en la atención que todas estas circunstancias merecen. Nos escribió también Yesenia García Salgado y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, doctores. Interesantísimo el tema y el desarrollo que apunta a la psicosomática. Los médicos subestiman las emociones en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos. He vivido un caso muy cercano de una pequeña de 10 años con una, lo dice entrecomillado, enfermedad autoinmune.
Ha tenido inflamación y sangrados en la retina y 2 cirugías por esa causa. Está tratándose con homeopatía y gracias a eso se ha evitado una tercera cirugía en el otro ojo. Sin embargo, el retinólogo ha presionado tanto que los padres se dieron al tratamiento con el reumatólogo, a pesar de que los resultados han dado negativo a enfermedad autoinmune. Comentarios de médicos miembros de la familia decir, qué emocional ni qué nada, qué tontería. Eso no es emocional. La niña tiene una enfermedad grave y están perdiendo el tiempo, anulando toda la posibilidad de atender las emociones y la dinámica de la familia. Híjole, pues ya nada más con eso creo que se entiende por qué la niña está tan grave. Es decir, hay una cancelación, pero inmediata, de la niña tal cual, de su sentir, de toda su situación particular, ¿no? No, está enferma y se acabó. Y Sí, por pues lo tanto podemos suponer que desde ahí ese es el lugar, eso es lo que la niña representa en la familia. Enferma, está enferma y ya. Entonces, ese es el lugar que la niña tiene, sí. sin que, por lo tanto, se le pudiera reconocer otra forma, pues otro lugar para la niña. Es decir, si se le diera la posibilidad de hablar, de ser escuchada, de que pudiera transmitir algo al respecto de su sentir, quizá, pues eso nos permitiría conocer lo que ella vive, cómo lo vive, lo que para ella significa. Pero sí, efectivamente, como lo dices, con esta posición, con esta forma de la familia, pues no es más que la enferma. Y es que es muy fuerte porque dice que no hay ninguna evidencia médica de que su organismo esté enfermo. Entonces me remite de inmediato a lo que Freud encontró y por qué Freud abrió un nuevo campo de explicación a los fenómenos psíquicos, que tiene que ver con esta sintomatología que presentaban las histéricas, en donde no se encontraba una evidencia orgánica para que se presentaran esos síntomas, ¿no? Entonces, desde hace 120 años que Freud abrió este nuevo campo de explicación, ¿sí? Pues hay una evidencia de que el organismo se puede afectar por una cuestión psíquica. Entonces, no es nada extraordinario que la niña pueda presentar esta sintomatología, perdón, desde un origen psíquico y más, sí, pues como lo acaba de decir Germán, desde esa idea de que la niña dentro de la familia solamente tiene un lugar de estar enferma, sí, nada de emocional, nada de nada. Sí, o sea, el lugar de ella es ese, enferma. Entonces, caramba, pues, ¿qué otra posibilidad se abre para ella misma y por lo tanto para el tratamiento de su salud si no se pasa de eso, enferma? Sí, exacto. No, no, no. Decía que estábamos llegando al término de la emisión y por ende, mejor volvamos, vale, a lo que traes el día de hoy como consigna, digamos, al respecto de la alegría. Pues sí, que se alegre la gente, pero hay algo que me parecía muy lindo en relación a poder leer el poema de Schiller, la Oda a la Alegría, que eso fue algo, encargo de la doctora. Ella quería poner el himno a la alegría, pero nos iban a silenciar por los derechos de autor. Sí. Me decía que lo cantáramos, pero honestamente yo no me animo. Me dijo, lo pueden tararear. No, no. Pero creo que Germán, con la voz que tiene, sí lo puede leer. Bueno, lo puedo intentar. Puedo también hacer una recomendación. Tuve yo alguna vez oportunidad de escucharlo y verlo al mismo tiempo de esta forma y es muy recomendable para nuestro público. En mi experiencia fue en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México
Y me estoy refiriendo al hecho de pues, escuchar en la interpretación en vivo de alguna orquesta, una sinfónica, una filarmónica, poder escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que Beethoven escribe, compone, inspirándose en el texto de Schiller, y al mismo tiempo que puedan poner para el público, como fue en esa ocasión, la traducción, el texto, simultáneamente con la música de Beethoven, el texto de Schiller. Entonces, híjole, escuchar la composición musical de Beethoven, leyendo al mismo tiempo el texto de Schiller en vivo, público, querido público, en cuanto tengan esa oportunidad en la vida, no la pierdan. Háganla, tómenla. Sí, vale la pena. Sí, entonces, bueno, dice mi colega Vale, que demos lectura. Ok, dado que estoy viendo el texto, ahorita no te veo, Vale, cualquier cosa me lo indicas por palabra. Ok. Y bueno, es lo siguiente, de Friedrich von Schiller, la Oda a la Alegría, escrita en noviembre de 1785 y fue publicado por vez primera en 1786. Y dice lo siguiente: alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Quien haya alcanzado la fortuna de poseer la amistad de un amigo, quien haya conquistado a una mujer deleitable, una su júbilo al nuestro. Sí, quien pueda llamar suya, aunque sea solo a un alma sobre la faz de la tierra. Y quien no pueda hacerlo, que se aleje llorando de esta hermandad. Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza. Todos, los buenos y los malos, siguen su camino de rosas. Nos dio ósculos y pámpanos y un fiel amigo hasta la muerte. Al gusano se le concedió placer y al querubín estar ante Dios. Gozosos como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes. Transitad, hermanos, por vuestro camino alegremente, como el héroe hacia la victoria. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Abrazaos, criaturas innumerables, que ese beso alcance al mundo entero, hermanos, sobre la bóveda estrellada. ¡Bravo! Pues así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Y pues los llamamos a que siga ese ánimo, venga la alegría y no se dejen en esa tristeza, aún en el contagio de COVID. Hasta pronto. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.